Empoderados para testificar, hablando de nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, al que estamos viendo desde la perspectiva de nuestra identidad, raíces de nuestra identidad como cristianos. Tenemos nuestras raíces allí en este libro y hoy nos corresponde estos versículos del capítulo 8, 26 al 40. Y enfatizando el hecho de que de acuerdo a lo que entendemos que somos, así actuamos. Es un orden que yo lo reitero mucho porque suele pasar en las mentes de algunos creyentes que uno tiene que hacer algo para adquirir una identidad. Y no solamente del campo de la fe, sino incluso en la vida diaria, muchas personas procuran hacer cosas para poder adquirir, digamos, una determinada identidad. Pero en la lógica bíblica identidad produce un comportamiento, es decir, que lo primero que recibimos es una identidad como hijos de Dios, en este caso como testigos de Jesucristo, y que de acuerdo a eso pues debemos caminar coherentemente con lo que somos. Entonces es ser para hacer, no hacer para hacer. Ese es como el orden. Y por eso es que hemos venido enfatizando algunas afirmaciones como esta. Compartimos el evangelio obedientemente. Esa es la afirmación de hoy. Compartimos el evangelio obedientemente. No es solamente una frase sugestiva, sino que tiene tres palabras clave. Primero, compartir, una palabra que todos conocemos, pero que a veces no nos damos cuenta la profundidad que tiene, porque compartir tiene que ver con algo que yo tengo y que le entrego a alguien que no lo tiene. Es compartir. Y la práctica puede ser muy fácil de entender, pero a la hora de llevarlo a cabo, no es tan fácil. Cuando uno tiene algo que le pertenece, si pensamos en cosas materiales, por ejemplo, las cosas materiales, lo que tenemos, lo que es de nosotros, que decimos eso es mío, eso de compartir no sale tan natural, ¿no? Nos cuesta, es fácil compartir algo, por ejemplo, que nos sobra, ¿sí? O algo que ya está usado, entonces como que ya no lo voy a usar más, entonces lo comparto. Pero algo, un tesoro, por ejemplo, no lo comparte uno tan fácilmente. Y eso es lo que implica entonces lo que estamos diciendo aquí, tiene que ver con entregar algo valioso, un tesoro, que es el evangelio de Jesucristo, el evangelio, las buenas nuevas, y es la segunda palabra aquí clave, y es las buenas nuevas acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, como iglesia y como creyente, tenemos esa identidad de compartir el evangelio, y al igual que las cosas materiales, o peor aún, cuesta trabajo. De pronto no por una actitud egocéntrica, sino más bien por temores, por negligencia, porque la vida sigue su rutina y entonces como que nos acostumbramos a vivir y a ver el mundo separado de Dios. Y obedientemente es muy importante también esta palabra, porque a veces cuando compartimos cualquier cosa, uno como que espera una ovación, ¿no? Un aplauso, por lo menos una gracias, ¿cierto? Entonces, si usted comparte el pan con alguien, si usted comparte alguna propiedad, si usted comparte algo suyo y se lo entrega a alguien y esa persona no responde nada, uno se queda con la ganas de decir, pues de nada, ¿no? ¿Sí? Es que ni dan gracias. Entonces, como que uno espera una felicitación por compartir. Pues no. Resulta que cuando usted comparte el evangelio, aunque le esté haciendo un bien a alguien, usted está cumpliendo una orden. Como hijos de Dios, tenemos la orden de compartir el evangelio. De tal forma que cuando lo hacemos, no podemos o no debemos esperar nada a cambio, sino simplemente decir, es lo que me corresponde hacer, es una responsabilidad. Uno no espera felicitación cuando cumple con sus responsabilidades. Bueno, en un mundo donde hay tanta irresponsabilidad, de pronto el raro es el que cumple sus responsabilidades. Pero cuando uno cumple con una responsabilidad, no puede esperar
una felicitación. Así que eso es lo que estamos diciendo y que espero que el texto que vamos a leer hoy nos ilustre esta afirmación. Compartimos el evangelio obedientemente. Ojalá se acuerden de esa afirmación. Al final la pregunto de nuevo. Porque vamos a leer el texto, Hechos 8, 26 al 40, y lo vamos a hacer detenidamente. Dice este relato de Lucas, el autor de Hechos, dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Así comienza este relato. Comienza con un episodio, una escena espectacular, ¿no? Algo sobrenatural. Un ángel del Señor. Hemos mencionado en varias ocasiones que la palabra ángel significa mensajero y que por lo tanto se puede aplicar a un ser humano, porque un ser humano puede ser mensajero, puede ser un ángel, ¿no? Lleva una noticia. Pero la pregunta es, ¿quién lo envió? Y en la Biblia encontramos ángeles hasta de Satanás, ¿cierto? Mensajeros de Satanás. Pero aquí dice un ángel del Señor. Es decir, que esto es lo que conocemos literalmente como esos seres angelicales o celestiales de un origen mucho más sobrenatural que simplemente un ser humano haciendo las veces de un ángel. Un ángel del Señor, y noten, habló a Felipe. Felipe lo viene mencionando desde 2 capítulos atrás, ¿cierto? Desde el capítulo 6. Y el ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ustedes pueden ubicar geográficamente ese lugar porque son nombres que hemos escuchado últimamente con frecuencia en las noticias por la guerra, así que más o menos sabemos dónde estamos ubicados. Esto nos muestra una ubicación histórica, digamos, de este episodio que está viviendo Felipe. Y dice que era un camino desierto, puede interpretarse como que había desierto, pero también puede interpretarse como que era un camino desolado, ¿sí? Desolado, hacia despoblado, digamos. Así que eso es lo que le dice el ángel. ¿Y qué hace Felipe? Yo le pregunto a usted, a ver, póngase en la condición de Felipe. Un ángel del Señor se le aparece a usted una noche o en su cuarto a solas y le dice que vaya a algún lugar, ¿sí? A Parque Simón Bolívar. Sí, ¿usted qué le respondería? ¿Cuál sería la pregunta lógica? ¿Qué haría usted? Vaya al Parque Simón Bolívar. ¿Usted qué le dice? ¿Ah? Pues es la primera pregunta, ¿cierto? ¿A qué? ¿Por qué? ¿Y a esta hora? ¿Puedo ir mañana? O sea, pueden haber muchísimas preguntas porque el ángel no está explicando nada. Vaya. ¿Y qué hizo Felipe? Entonces él se levantó. ¿Qué dijo el ángel? Levántate. ¿Qué hizo él? Se levantó. Sin chistar, sin preguntar, arrancó y sin saber a qué. Lo único que sabía era que un ángel del Señor le había dado la orden y salió, sin saber qué iba a suceder. ¿Okay? Luego sigue diciendo, sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Es decir, él llega sin saber qué va a pasar y la escena que se encuentra es esta. Un etíope, esa palabra en su idioma original significa quemado por el sol. ¿Sí? Entonces ya se imaginarán la apariencia de este hombre, ¿cierto? Un negrito.
Y además, incluso se identifica en el Antiguo Testamento también con la palabra Cus. Ella era como una región, una tribu, y eran negros. Aparte dice que era eunuco, una palabra que hace referencia a personas que se dedicaban a servirle a los reyes o a las reinas, pero que eran como, por hacer una comparación, como diáconos de los reyes. Entonces aquí tenemos a un diácono de la iglesia, que era Felipe, y un diácono de la corte de la reina, ¿cierto?, de Candace. Pero lo que había era la costumbre en estos pueblos de castrar a estas personas. Es decir, los dedicaban exclusivamente para el servicio del palacio real y por lo tanto los castraban muchas veces porque también para que la reina no corriera peligro, ¿no? Entonces eran castrados y él estaba encargado, ellos eran encargados de asuntos muy importantes, como aquí dice, los tesoros de toda la reina. Así que este era un hombre, digamos, extranjero, pero dice que había venido ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y qué era Jerusalén? La ciudad capital de los judíos, de la religión judía, y él venía a adorar cuando él no era judío. ¿A quién iba a adorar? Evidentemente, si va a Jerusalén, está pensando en el Dios de Israel. Y dice que volvía en su carro, y esto lo confirma más, dice, leyendo al profeta Isaías, es decir, las escrituras de los judíos. Un etíope eunuco, simpatizante, por llamarlo de alguna forma, de la religión judía y del Dios de Israel, venía a adorar. Esa es la escena que se encuentra Felipe. Él no sabía lo que iba a pasar, llegó allí y se encontró esa escena. Y sigue diciendo el texto. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Segunda orden. Segunda orden del campo también celestial, porque ¿quién fue el que le dijo júntate a ese carro? El Espíritu. Ya no habla de un ángel del Señor, sino el Espíritu Santo. Es el Espíritu ahora quien habla. Una vez más, él recibe un mensaje de parte de Dios. Y entonces él dijo, ¿y para qué? No. Otra vez no preguntó. Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, o sea, de una, tampoco sabía lo que iba a pasar. Pero ¿qué se encontró? A un etíope leyendo al profeta Isaías. Y entonces ahí ya no escucha ninguna voz, sino que cuando él ve la escena de este hombre gentil, pagano, extranjero, leyendo las escrituras de los judíos, a pesar de que ellos veían a esta gente como inmunda, como que no se revolvían con ellos, pero ve a este hombre buscando de la palabra de Dios y mire lo que dice, ¿entiendes lo que lees? Esta pregunta, ¿de dónde surge? Ya no hay una instrucción. Él simplemente está viendo la situación y pregunta, ¿entiendes lo que lees? Felipe ve esta escena y se da cuenta que este hombre puede estar leyendo la escritura, pero quién sabe si la entienda. Es interesante. Este hombre nos permite ver varias cosas aquí, este etíope. Número uno, está buscando a Dios. Está buscando a Dios. Pero él no se conforma con buscar a Dios. Él sabe que el judaísmo es una religión y que ellos proclaman a Jehová, el Dios de Israel, el verdadero Dios, el Dios creador. Y él cree en esa religión. Pero no se conforma con creer
la religión o con creer los dogmas o con creer los rituales que se llevan a cabo, sino que dice, yo quiero saber en qué consiste y está leyendo. Está leyendo. Pero cuando Felipe se le acerca y lo ve leyendo y dice, ¿entiendes? ¿A qué está apelando? A la razón. Felipe, quien viene de experimentar, por lo menos allí rápidamente, la palabra de Dios a través de un ángel, la guía del Espíritu Santo, él no apela a su experiencia espiritual y sobrenatural para hablarle a este hombre, ni siquiera le habla acerca del episodio de la venida del Espíritu Santo y que todos hablaron en lenguas y que el lugar tembló. No, este hombre lo que necesita es entender la palabra de Dios, ¿entiendes? Y le dice el hombre, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí seguimos viendo este proceso de este hombre. Un hombre que por el relato general podemos ver que no había tenido un encuentro personal con el Señor. Pero número uno, está buscando a Dios. Número dos, no se conforma con cumplir unos rituales como ir a Jerusalén, sino que aparte lee las Escrituras. Pero número tres, quiere entender. Porque a veces la Escritura se puede leer como un ritual también, ¿no? Leamos y ya cumplí con una parte, ¿no? Él quiere entender. Pero número cuatro, reconoce la necesidad de alguien que le pueda enseñar, que le pueda explicar la Escritura. Y lo invita. Esto es interesante porque a pesar de que el ángel ha guiado a Felipe, el Espíritu ha guiado a Felipe, este hombre toma la iniciativa de decir, sube a mi carro. Y lo hace subir para que se siente con él. Y dice que el pasaje de la Escritura que venía leyendo era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso lo venía leyendo. Eso es lo que ve Felipe que le está leyendo. ¿De quién habla este texto? ¿Dónde se encuentra ese texto? ¿Isaías qué? Veo que ustedes son Felipes también. Felipe también le vio y dijo, se dio cuenta dónde estaba leyendo. ¿Y ustedes a quién creen que se refiere? A Jesús. Pero resulta que el eunuco no tenía ni la menor idea. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿A quién se refiere? ¿A sí mismo o a algún otro? Nosotros leemos esto y fácilmente nos mandamos a Isaías 53, pero este hombre estaba perdido. Pero saben, esta pregunta me parece muy interesante, porque este hombre nos está dando una lección, permítanme utilizar una palabra muy técnica, una lección de hermenéutica, de interpretación. Él no hace lo que algunos suelen hacer, que leen un texto y dicen, ay, miren lo que el Señor me dice o lo que el Señor nos dice. Y se ponen el texto como si cualquier palabra que encontraran se refiriera a mí. Las promesas, por ejemplo, a la gente que le gustan mucho las promesas. Y andan leyendo promesas y entonces encuentran un texto donde dice, por ejemplo, que ustedes serán cabeza y no cola. Ustedes estarán en primer lugar. Dice, ay, miren lo que el Señor nos dice. Y resulta que eso no se lo está diciendo a todo el que quiera leer eso. O leen el texto que dice, todo lo que pise la planta de vuestros pies será vuestro. Miren, el Señor me está regalando, vamos a pisar esta manzana para ganarnos esta manzana.
Este hombre es muy inteligente y dice, ¿a quién se refiere? Antes de interpretar, antes de aplicárselo a uno, antes de ponerse un texto y decir, el Señor me dice, yo primero interpreto. Y para eso hay que hacer preguntas. A la Biblia siempre hay que acercarse con preguntas. Porque buscar un texto que le convenga a uno para hacerla decir lo que uno quiere que diga es muy fácil. Uno encuentra la Biblia, la puede uno hacer decir cualquier cosa, de acuerdo a la conveniencia. La utiliza el político, el filósofo, el cantante, bueno, todo el mundo, hasta el ladrón puede utilizar la Biblia para justificar sus actos. Pero este hombre nos da una lección de buena interpretación. Dice, un momento, ¿a quién se refiere cuando dice esas palabras? ¿A quién se refiere? Y entonces, dice versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca, se devolvió. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Miren ese versículo tan cortico, pero ¿cuánto pudo haber durado eso? ¿1 hora? ¿2 horas? No, 2 horas lo que me voy a gastar yo hoy. Pero el camino era largo. ¿Quién sabe cuánto tiempo en ese carro duraron? Y él explicando. Lo único que dice fue desde dónde arrancó. ¿Desde dónde arrancó? Desde el texto que él tenía abierto ahí. Isaías 53. Y dice que le anunció el evangelio de Jesús. Resume lo que seguramente le pudo haber explicado por horas en una frase. El evangelio de Jesús. Perdonen la expresión, pero no se puso a echarle cháchara, a enseñarle dogmas y doctrinas y misterios y cosas raras. Le enseñó el fundamento de la fe cristiana, el evangelio de Jesús, sencillo, con todo lo que Felipe podría saber, pero arrancó ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento, desde Isaías, porque ahí estaba él, permitiéndonos entender que el evangelio de Jesús no era algo nuevo, sino que era algo que estaba enraizado en las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús se pasea desde el Antiguo hasta el Nuevo. Él es el centro de las escrituras, es el eje de las escrituras. Ellas son las que hablan de mí, decía Jesús, refiriéndose a las escrituras. Y esto es lo que Felipe le enseña a este hombre. Versículo 36 dice, y yendo por el camino, en medio de la enseñanza, llegaron a cierta agua, a un charquito, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién tomó la iniciativa? El eunuco. Qué bueno que este hombre que es muy inteligente, que sabe el orden de las cosas, que sabe interpretar, no fue manipulado a tomar una decisión. No se le hizo una invitación para empujarlo a moverle el corazón. Se le explicó el evangelio y él mismo es quien dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿No tenés esa respuesta? Felipe no empezó a decirle, bueno, tiene que dejar algunas cosas. No le preguntó por sus pecados. No le preguntó cómo le iban los negocios de la reina o cuánto llevaba de ser castrado, ¿cierto? O qué tenía que hacer para corregir ese asunto, ¿cierto? ¿No? Si crees, requisito para ser bautizado, creer. De todo corazón, que solo lo sabe la persona, pero es creer. Y la respuesta de este eunuco es, creo que Jesucristo es, entonces, ¿qué es lo que hay que creer? ¿Quién es Jesús? Creer
o saber dura toda la vida, porque nunca vamos a agotar la palabra de Dios. Pero hay un dato central del Evangelio. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué significa el Evangelio de Jesucristo? ¿Crees eso? Eso es lo que le venía él explicando durante todas esas horas. Y él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él mismo, el eunuco, es quien manda parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Punto. No tuvo que ir a un seminario, no se tuvo que aprender los libros de la Biblia en orden, nada. Simplemente creía de todo corazón. Versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Regresamos a un episodio sobrenatural. Todo comenzó con un episodio sobrenatural. Felipe escucha la voz del ángel, escucha la voz del Espíritu, luego entra a un diálogo con este etíope y al terminar vuelve a otro episodio sobrenatural. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y ojalá nadie me pregunte cómo fue y qué significa, porque no tengo ni idea. Solamente dice que lo arrebató y dice, para complementar, que el eunuco no le vio más. Así que se desapareció. ¿Pero qué hizo el etíope? Siguió gozoso su camino. ¿Cambió de camino? Él siguió su camino, siguió a lo que él hacía antes, pero con algo nuevo en su corazón. El conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Y eso trajo gozo a su vida. Estaba dichoso. Y termina este episodio diciendo, pero Felipe se encontró en Azoto, Azoto no de azotar, sino un lugar llamado así, en el Antiguo Testamento se llama Asdod. Es decir, como fue arrebatado por el Espíritu, apareció en Azoto. Este episodio me recuerda a mí el bautismo de Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús subió del agua, el Espíritu lo llevó al desierto y fue cuando fue tentado por el diablo. Aquí pasa algo parecido. Cuando salen en el agua, pues aquí el que es arrebatado o llevado es el bautizador, ¿no? El Felipe, y apareció en Azoto. No me digan cómo fue eso, pero allá en esa ciudad. Y dice que pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es decir, que en su camino seguía haciendo lo mismo que solía hacer, anunciar el evangelio en todas las ciudades. Muy interesante. Si ustedes van siguiendo el hilo de este libro, se habrán dado cuenta que en los primeros 5 capítulos, los protagonistas principales eran los apóstoles, los 12, especialmente Pedro y Juan. Y de los dos, Pedro era el líder, el que siempre llevaba la batuta. Esos primeros 5 capítulos, todo está dedicado a ellos, todo lo que ellos hacían. Luego en el capítulo 6, que surge un problema en la iglesia por el tema de la repartición de la comida, entonces los apóstoles deciden nombrar 7 diáconos. Y aparece un grupo nuevo, los 7 diáconos. No eran los mismos apóstoles, eran otros hombres a quienes les encargaron la tarea de servir a las mesas. En esa lista de los 7 diáconos, el primero era Esteban y el segundo Felipe. El primero entonces le dedica en el capítulo 7. 6 y 7 se le dedica a Esteban, y Esteban, recuerden ustedes que empieza a predicar y termina apedreado y muerto. O sea que a él le fue pésimo en lo personal. El primer gran mártir de la iglesia. Pero luego llegamos al 8 y le dedican el 8 al segundo, a Felipe. Resulta que Felipe le rindió. Felipe fue y predicó. Hace 8 días ustedes vieron en el capítulo 8 precisamente que él le predicó. ¿A quién fue? ¿A quién? Bueno, menos mal que se acordó, que ya le iba a decir a Brian que viniera otra vez a repetirla. Simón el mago, un discípulo, un hijo espiritual de Felipe,
y ya recuerdan ustedes la historia con este hombre, pero ahora se encuentra con este etíope eunuco y ahora lo terminamos en Cesarea evangelizando, predicando. No terminó muerto. Y uno se pregunta, ¿y por qué al uno le fue como le fue y terminó apedreado y a este le va bien? No hay respuesta. Dios tiene planes para cada uno y no podemos saber de antemano qué es. ¿Se imaginan? Felipe no solamente obedeció sin preguntar nada, sino ¿no sería que le vino a su mente el caso de Esteban? Que pudo haber dicho, uy, ¿qué me irá a pasar en ese camino desierto? No, él fue sin saber lo que iba a pasar. Más adelante veremos que ya en el capítulo 9 en adelante, desde la próxima semana, vamos a ver que el centro va a ser Pablo. Entonces de ahí en adelante el protagonista va a ser Pablo. Y ese Pablo una vez dijo también, sin saber lo que allá me va a acontecer, cuando decidió ir a Jerusalén, no podemos saber. La obediencia a Dios no depende de los resultados prometidos o de que las cosas vayan a salir bien. A todos no les corresponde el mismo destino, pero Dios tiene planes a través de sus instrumentos llamados iglesia. Permítanme cerrar sacando algunos, conclusiones, haciendo honor a este texto, ¿no? Porque este texto, a propósito de cómo predicar y cómo enseñar, hay una frase central que me gustaría colocarla aquí arriba. Dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees, mis hermanos? Un consejo. Que siempre que usted escuche la palabra de Dios, asegúrese de que entiende y que está leyendo. Hay personas que de pronto empiezan a predicar cosas basadas en su experiencia personal, en sus sueños, en sus visiones, en sus interpretaciones privadas y andan ordenando a la gente hacer o deshacer cosas y no están basados en la palabra. Asegúrese que lo que usted cree esté basado en las escrituras y en las escrituras interpretadas correctamente. ¿Entiendes lo que lees? Y esa es la razón por la cual hacemos este tipo de resúmenes. Por ejemplo, si ustedes miran este texto, tenemos que hablar en primer lugar que hay dos protagonistas. Está claro eso, ¿cierto? Primero, Felipe. ¿Y qué nos dice de este hombre? Y para que tengamos claro quién es este Felipe, porque ese solo se menciona en el capítulo 6, cuando aparecen los 7 diáconos, aparece allí. Luego en el capítulo 8, que es lo que estamos leyendo hace 8 días y hoy. Y luego vuelve a aparecer una vez más, cuando ya el protagonista es Pablo, por allá en el capítulo 21, versículos 7 y 8. Hablando Lucas del viaje que hacía con Pablo y algunos más, dice, versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Entonces ahí aparece otra vez Felipe, ubicado en Cesarea, es decir, que él se estableció allí y tenía una casa donde recibía a los hermanos. Es la única otra vez que aparece Felipe, pero aquí ella aparece con un seudónimo, el evangelista. El evangelista. ¿Qué nos dice entonces el texto de este hombre? Número 1, es un testigo sensible a la voz de Dios, ¿verdad? Sensible. Escucha al ángel, escucha al Espíritu Santo que le guía. Segundo lugar, es obediente a las instrucciones del Señor, sin cuestionar, sin preguntar. Si el Señor dice, lo voy a hacer. Y número 3, es dedicado a la tarea dejada por Jesús. Jesús les mandó que fueran testigos en todas partes y él donde iba, sin ser un apóstol, digámoslo así, simplemente un diácono, pero se dedicó a la tarea dejada por Jesús. Y el segundo protagonista es el etíope. ¿Y qué nos dice el etíope? Antes de mirar el texto, quiero que hagamos referencia a algunos elementos de este
etíope en el Antiguo Testamento. Miremos lo que dice el texto primero. Gentil o pagano anónimo. Es decir, no era judío, ¿cierto? Es lo que significa la palabra gentil. Y el paganismo tiene que ver con las religiones circundantes y que no tienen nada que ver con Israel. Así que este era un gentil etíope. Anónimo porque no nos dice ni cómo se llama, ¿sí? Cosa que me parece interesante porque Felipe se menciona su nombre, pero de él no. En segundo lugar, creyente en el Dios de Israel, porque iba a Jerusalén a adorar. Y tercero, interesado por la palabra de Dios. Leía las escrituras, no se conformaba con cumplir rituales. Miremos estos textos de Isaías en primer lugar, porque era el libro que él iba leyendo. Miren lo que dice el capítulo 56 de Isaías, versículos 3 al 5. 56, 3 al 5 dice así, una profecía también de Isaías. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así ha dicho Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¿Se imaginan ustedes cuando el eunuco llegó al capítulo 56? Estaba leyendo el 53 y hablaba de alguien que como cordero fue llevado y él dice, ¿de quién habla? Pero aquí, ¿sería que preguntaría de quién habla? ¿Sí? Parece que lo dijera no, literalmente. Yo me lo imagino la emoción cuando él llegó a este capítulo 56. Es una profecía con respecto o una promesa de Dios contra el eunuco y el extranjero, como lo era él, que buscan a Dios. Y esto es muy importante porque si miramos en Deuteronomio, los eunucos, los castrados, eran excluidos de la congregación de Israel. Los judíos tenían prohibido la castración. Así que el que fuera castrado lo excluían, era un inmundo prácticamente. ¿Sí? Entonces en Isaías Dios hace una promesa que incluso esos que se consideran excluidos son abrazados cuando buscan a Dios. Dios no desprecia a nadie. Y este hombre de color, judío, etíope, eunuco, extranjero, recibe aquí esta promesa y dice que no vaya a decir el eunuco, soy árbol seco porque no podía tener descendencia por ser castrado. No diga eso, porque será hijo mío, dice Dios. Eso es lo que encontramos aquí en Isaías. Y en el Salmo 68, una canción, porque los salmos son canciones, Salmo 68, versículo 31 y 32 dice, yo lo llamaría un salmo profético, porque dice así, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará en extender sus manos hacia Dios. Noten esa canción. Cientos de años atrás, cientos de años. Vendrán príncipes de Egipto y Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. ¿Saben? Permítanme conjeturar que la razón, y digo conjeturar, no interpretar, que la razón por la cual el nombre de este etíope no está es porque es simplemente el representante de la entrada del evangelio a Etiopía, a África y a otros lugares del mundo. No importa su nombre, lo importante es que el evangelio estaba llegando más allá de Israel. Y aquí todavía no ha sido derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles, pero ya un etíope ha recibido el evangelio y ha sido bautizado. Dios tiene un proyecto global para salvar a la humanidad. En segundo lugar, nos encontramos en este texto con dos escenarios distintos. Ustedes se dan cuenta, un texto tan corto, pero hay dos escenarios. En primer lugar, el escenario sobrenatural, ¿cierto? Porque todo comienza con el ángel del Señor hablando. Habla e instruye, ve, levántate y ve. Es una orden, es un imperativo, ¿cierto? Esto es el milagro que hay.
Y por supuesto, en ese contexto sobrenatural se encuentra Felipe. Felipe tiene un encuentro celestial con un ángel. ¿Y qué hace Felipe en el contexto sobrenatural? Obedece sin cuestionar. Palabra de Dios. Pero curiosamente, tenemos también al Espíritu Santo. Acompañando la voz del ángel, también el Espíritu Santo guía y arrebata a Felipe. Todo esto es sobrenatural, muy interesante porque el texto comienza con un evento sobrenatural, luego un encuentro entre Felipe y el etíope donde ya lo sobrenatural pasa a un segundo plano y todo se da desde lo racional. ¿Entiendes? Ven, te explico, te voy a explicar todo esto. Todo es racional, humano, cercano. El encuentro sobrenatural fue de Felipe, que era ya un siervo de Dios con Dios. Y cuando el texto termina, vuelve al plano sobrenatural cuando Felipe es llevado, ¿no? Eso es muy interesante porque nos permite entender que cuando nos acercamos a personas que no conocen a Dios, debemos explicar el Evangelio. No podemos empujar o manipular a alguien para que crea o cumpla con un ritual, para que parezca cristiano, para que subamos números en el número de cristianos que hay. No, tenemos que percatarnos de que la gente entienda lo que hace, que tome decisiones inteligentes por voluntad y no por manipulación. En el campo humano, que es el otro escenario, pues vemos obviamente a los dos hombres protagonistas que dijimos. Un etíope que busca a Dios y lee la palabra. Esto es humano, ¿cierto? Un etíope que reconoce su ignorancia y pregunta. Humano. Un etíope que escucha el evangelio y cree. Todo esto sucede en el plano de lo humano y racional. Un etíope que toma una decisión de fe por voluntad propia. No es manipulado, no es empujado, no es chantajeado. Sencillamente él toma la decisión porque entendió el evangelio y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y tal vez cuando él dijo ¿qué impide? Estaba en su mente lo que decía Deuteronomio también, ¿cierto? Porque los judíos tenían como excluidos a los eunucos y él de pronto pensaría, ¿qué me irá a decir Felipe? Que yo soy eunuco. Entonces dice, ¿qué impide? Y Felipe dice, nada. Nada. Si crees de todo corazón, no hay ningún impedimento. Y en el campo humano también se encuentra Felipe, quien observa y pregunta. ¿Sí? Ya había tenido una experiencia sobrenatural, pero cuando ve al etíope, lo observa qué está haciendo y le pregunta, ¿entiendes? Felipe responde y enseña. Felipe bautiza sin cuestionar, sin decirle primero te tengo que llevar a un encuentro para hacerte una liberación porque tú eres etíope, quién sabe cuántos demonios tendrás por dentro. Creyó y fue bautizado. ¿Sí? Así que tendríamos que volver a la pregunta inicial, o a la pregunta no, a la afirmación inicial que yo les pregunté, les dije que les iba a preguntar al final. ¿Cuál fue? Compartimos el evangelio obedientemente. Vea, preciso se bloqueó. Compartimos el evangelio obedientemente. ¿Se desprende de este texto esa afirmación? Estamos enfatizando, poniéndose en los zapatos de Felipe, pero yo lo terminaría colocando en forma de pregunta, para que usted medite en eso. ¿Compartimos el evangelio obedientemente? ¿Hay algo que lo impida? Cierra tus ojos allí donde estás. De pronto se te aparece un ángel y te dice. Toca estar con los ojos cerrados para ver a los ángeles. Hay veces que esperamos cosas sobrenaturales. Y algunos pensarían, y si a mí me pasara eso, yo también saldría corriendo. Pues déjame decirte que ya lo sobrenatural sucedió en Hechos capítulo 2.
En Hechos capítulo 1 Jesús dijo, me seréis testigos en todas partes. ¿Estás siendo testigo obediente de Jesús? Nos presentamos delante de ti, Señor, con gratitud, pero también con vergüenza, porque reconocemos que no hemos sido tan prontos como Felipe, que hemos dejado escapar muchas oportunidades de preguntar, de interpelar en este mundo ignorante de Dios. Perdónanos y llénanos más de tu Espíritu Santo para desarrollar la tarea con obediencia. No sabemos lo que pueda suceder. No sabemos cómo terminarán nuestras vidas. No sabemos los resultados de lo que enseñemos o prediquemos. Esos te corresponden a ti. Pero a nosotros nos corresponde lo humano, a ti lo sobrenatural. Y lo humano es ser testigos. Ayúdanos, Señor, a caminar en esa misión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.